Buenas tardes a todos, me presento, soy Julia Martínez de Libros Indie y esta tarde, como todos sabéis, estamos aquí para presentar una fascinante novela del señor Ray Busson, La espía que soñaba, y como los protagonistas tienen que ser ellos, el libro, el maestro de ceremonias, Ray, yo me voy a retirar y os voy a dar paso para que disfrutéis, para que os sumerjáis en esta lectura y sobre todo para que luego os la llevéis firmada. Muchísimas gracias. Gracias, Julia. Bueno, muchísimas gracias por asistir a este evento. Creo que vais a ser unos privilegiados. El señor Omar, que está aquí, pues es una persona que he conocido recientemente y que es periodista, artista y ha hecho un montón de cosas interesantes, si podéis verlo por internet. Y también es lector profesional, que ha sido el que valoró mi obra y por eso le estoy eternamente agradecido. Bueno, con esta presentación que me ha hecho Ray Busson, ¿sabéis qué significa Rise? ¿Alguno lo sabe? No. Nunca le habéis preguntado, ¿Rise qué significa? Significa jefe. Aquí está el jefe esta noche para contarnos un relato apasionante. Todo se centra en Ray Busson y su novela La espía que soñaba, ¿vale? Pero voy a hacer una introducción para llegar a Ray, no para hablar de mí, ¿ok? Esto es importante, hacer la premisa de mi querido, que es lo siguiente. Yo le dije a Ray, te tengo que contar una cosa muy curiosa sobre mi biografía, sobre mi vida. Claro. Y bueno, tu novela se llama La espía que soñaba, ¿no? Y te dije el otro día, Ray, te lo voy a contar en persona. Pues aquí estamos. Pues resulta que yo estoy monitoreado por los servicios secretos. Tengo el teléfono pinchado desde hace unos... Hacen muy bien. Hacen muy bien. Tengo el teléfono pinchado más o menos desde hace unos 14 años por una serie de circunstancias, ¿vale? Y bueno, me lo han dicho servicio de inteligencia de ciertas agencias, vamos a ponerlo ahí, ¿vale? Entonces me llama mucho la atención y te quiero hacer 3 preguntas, ¿vale? La primera, ¿trabajas para los servicios secretos? No, el concepto de trabajar también es muy relativo, digamos. Yo he hecho una obra de ficción y todo lo que hay ahí, pues, es mentira porque si no sería verdad, no sé, ¿no? Sigamos. ¿Te han ofrecido trabajar en los servicios secretos? Digamos que conozco gente, o he conocido gente de los servicios secretos, eso sí. Lo de pedir... No sé, ¿Te lo ha sugerido? ¿Te han es dicho? como cuando conoces a una chica, ¿no? A veces no tienes muy claro lo que te están pidiendo. Bueno, te he hecho estas 2 preguntas por la siguiente premisa. ¿Hablas alemán? ¿Hablas inglés? ¿Sabes algo de latín? Italiano, francés y español. ¿Cuál es el primer requisito para trabajar en los servicios secretos de cualquier país del planeta? Saber idiomas. 5 idiomas sabe este señor. Pero es que la historia de Rice es todavía más fascinante. Vamos a hablar de tu libro, no te preocupes. Tú tranquilo. La gente está entretenida. Sí, está súper entretenida. Esta conversación no la han escuchado en su vida, estoy seguro. Bueno, si hay alguno del CNI, le saludo. Buenas tardes y bienvenido. ¿Sabes? Rice, fíjate una cosa, con toda esta biografía, tú has viajado a Corea, has viajado a los países más inhóspitos, conoces y has conocido perfiles muy diferentes. Y cuando yo he leído tu novela, que yo conozco más o menos los mecanismos de los servicios secretos, yo te prometo que cuando estaba leyendo en la primera página que decía lo siguiente, perdóname un segundo. Ay, socorro. Un segundo. Nota. Este es un libro de ficción. Todos los personajes y hechos que se relatan son fruto de la imaginación del autor. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Las referencias a hechos y organizaciones reales están destinadas solo a ayudar al lector a situar una historia ficticia. Yo sí soy lector beta y aquí hay datos que no es de una persona que
O sea, tiene imaginación, Rice, ojo, escribe muy, muy bien, pero da como información muy sensible y me llama poderosamente la atención. ¿Cómo te has informado sobre determinados aspectos que no se encuentran por internet, sino tendrías que ir a otras fuentes, no sé, Estado Profundo, Deep Web, Hacker? ¿Cómo lo has hecho? Porque es fascinante este libro. Bueno, digamos que aprovecho para hablar de mi libro, aparte de la pregunta. En las cosas que escribo normalmente hay mi cosmología, vamos a decir, hay tres mundos, ¿no? El mundo real, vamos a decir así, donde vivimos todos, donde suele escaparse la verdad, ¿no? Normalmente no sabemos quiénes somos, no sabemos quién es nuestra mujer, no sabemos quiénes son nuestros hijos, no digamos ya el presidente del gobierno ni estas cosas, ¿no? Luego hay ese submundo que dices tú, que es de alguna manera donde existen los servicios secretos, donde hay mafias, hay criminales, y es un mundo donde sorprendentemente muchas cosas están juntas. Hay muchos acuerdos, hay muchas relaciones, hay muchos flujos, ¿no? Y eso es una cosa que se escapa normalmente a todos los que vivimos pues, en nuestra vida normal. Y ellos son los que saben la verdad. Esa verdad que nos falta normalmente. Y luego, por añadido, pues hay otro mundo que es el mundo, vamos a decir, de los fantasmas, de los muertos, de los espíritus, que yo soy una persona muy materialista, es decir, no digo que eso exista de una manera, digamos, en un mundo separado, sino que son, vamos a decir así, que están en nuestra imaginación, pero que todas estas cosas nos afectan poderosamente, ¿no? Este tipo de creencias o este tipo, digamos, de experiencias, ¿no? Entonces esas tres cosas se conjugan y obviamente la documentación de todo viene pues por nuestra, ¿no? Digamos, la experiencia de uno mismo, por cosas evidentemente también que he leído, ¿no? que me he interesado, que he investigado, porque de alguna manera provengo del mundo académico y la investigación me gusta y se me da bien. Pero sí es verdad que, vamos a decir así, por circunstancias profesionales he tenido la posibilidad de conocer ciertas cosas, ¿no? Que no todo el mundo tiene esa ocasión, ¿no? Y bueno, por eso también he tenido que, con muchísima prudencia, pues desdibujar ciertas cosas porque pues bueno, tienen elementos de realidad, ¿no? Yo soy tu lector beta, evidentemente antes del lector beta lo lee tu mujer, tu amigo y una serie de personas. ¿Alguna persona en concreto, sin llegar a nombrarla, le pediste tu opinión por los temas que tocabas y por cómo lo narrabas? Sí, la verdad es que una de las cosas que me preocupaba era esto también, ¿no? Decir, si esas cosas que hago referencia, ¿no? Hay movimientos políticos que existen hoy en día, vamos a decir, tienen su peligro, ¿verdad? Entonces, si eso convenía dejarlo tal cual o convenía, pues, digamos, desdibujarlo, ponerlo con otros nombres, estas cosas, ¿no? Y me aconsejaron las dos cosas. Algún amigo mío, tú a muerte, tú tranquilo, tú no sé qué, y otros que me dijeron, ni te se ocurra, ni tal, ¿no? Entonces, bueno, he decidido ser prudente. ¿Te atreverías a decir que si tu libro llega vamos a decir, al publicista, al lector o a una persona en concreta, se puede convertir en un cisne negro? Por cierto, ¿puedes explicar lo que es un cisne negro? Bueno, el cisne negro es una expresión muy interesante, digamos, que vendría un poco pues, de los fenómenos probabilísticos que no se pueden prever, ¿no? O que son difíciles de prever, ¿no? Pues a lo mejor, bueno, quizás no es un buen ejemplo, pero un crash bursátil, ¿no? ¿no? Como en la crisis que hubo en 2008, ¿no? De Lehman Brothers, ¿no? Que algunos lo predijeron, pero bueno, lo normal es que la gran mayoría pues, no lo vio venir. Y eso sería pues, un cisne negro, ¿no? Digamos, un evento altamente improbable, pero que en un momento dado, de manera inesperada, se produce, ¿no? Entonces, hombre, yo no sé si esto, digamos, hoy tenemos pues, bueno, una sala muy nutrida de gente, pero digamos, ir a algo más grande no sé si es posible. Pero desde luego que, bueno, creo que estaría interesante, ¿no? Para mucha gente, pues, entretenerse y conocer cosas que se explican en la novela.
¿Qué es más importante en esta novela? ¿Lo psicológico o lo emocional? Que no es lo mismo. Bueno, eso es una cosa que deben decirlo los lectores, ¿verdad? A mí me interesa sobre todo el tema psicológico, digamos, en general, ¿no? Personajes que son complejos, pero quizás no porque tienen un carácter muy complicado o todo eso, sino porque viven unas circunstancias que realmente a veces son bastante desafiantes, ¿no? Pero obviamente las emociones o el tema emocional pues tiene un componente muy importante, ¿no? Pero yo diría que aquí el tema psicológico, pues bueno, tampoco quiero spoilear mucho, ¿no? Pero que hay experiencias muy extrañas y cómo se resuelven, pues es uno de los atractivos, ¿no? de la novela. Como autor estás viendo al público y tienes la fortuna de que los conoces. ¿Cómo crees que van a reaccionar con esta novela? ¿Qué esperas tú conociendo de uno en uno a todos los que están aquí presentes? Pues no lo sé, aunque ya tengo feedback de mucha gente y es muy variopinto, ¿no? Lo que al menos parece que la gran mayoría coinciden es que, bueno, que se lee con interés, ¿no? Que un poco, ostras, ¿qué pasará ahí? ¿Qué pasará ahí? ¿Qué pasará? ¿No? Digamos, esto que engancha, ¿no? Y yo creo que esto, pues, esa trama básica, pues yo creo que puede ser, digamos, lo que a lo mejor, pues, todos vosotros podéis encontrar en común, ¿no? Luego pues habrá gente que le interesa más el tema político, más el tema de ciencia ficción, o un tema de, yo qué sé, pues del misterio, digamos, o del amor, ¿no? Que también está en la novela, ¿no? Digamos, cada uno pues tendrá sus preferencias, ¿no? Porque quizás sería políticamente incorrecto decirlo, pero es una novela transgénero, sí. Porque, digamos, toca varios géneros literarios, ¿no? En fin. Raiz, me llama la atención que hayas podido completar 427 páginas. La mayoría de las personas sinápticamente hacemos 2 en 5 años. ¿Cuánto tiempo lo has hecho? Bueno, yo hice la mitad, o sea, lo que son 40.000 palabras en 2 meses, digamos, con bastante disciplina, digamos, sábados y domingos y todo esto. Y no digo que supiera exactamente lo que quería escribir, porque no es verdad, muchas veces decía, ¿qué coño escribo ahora? Digamos, pero que al final las cosas se resuelven y vas tirando y tal. Pero luego es verdad que, y eso me gustaría que la próxima vez no fuera así, he estado un año recorrigiendo la novela, ¿no? Dándosela a gente, teniendo feedback, y entonces de 40.000 nos fuimos a más de 90.000, o sea, 100.000 palabras, es decir, que se ha doblado en tamaño, pero es que además ha habido capítulos nuevos, cosas que se han reescrito, cosas que han cambiado de orden, capítulos que se han partido, es decir, que ha habido una postproducción bastante compleja, ¿no? Me gustaría que otra vez pues, eso fuera más pequeño, a lo mejor escribir 3 meses y corregir 3 meses sería lo ideal, ¿no? Pero bueno, la primera vez pues pagas, digamos, bastantes, digamos, pues errores o cosas que no conoces pero bueno, creo que ha sido una experiencia, digamos, muy interesante y bueno, me he divertido mucho, me ha gustado mucho en hacerlo. Digamos, hay mucha gente que me ha ayudado en este viaje, en este proceso, y eso también es una de las cosas bonitas de escribir, ¿no? Porque uno se ve ahí el escritor, el genio solitario, no sé qué, que va, es decir, es mucho trabajo y sobre todo escuchar, siempre estar abierto, ¿no? Escuchar lo que quieren los lectores, las personas que entienden de esto, que muchas cosas no les haces ni caso, está claro, pero hay cosas que sí que te abren los ojos y que las tienes que tener en cuenta, ¿no? Entonces, sí, creo que más o menos he contestado. No, has contestado fantásticamente. Si yo te dijera, no voy a hacer spoiler. No te creería. Ya, es que no te he troleado, ¿eh? No te he troleado. Tú ya sabes que puedes hacer lo que quieras. Me estoy portando bien, y tengo a Julia ahí que me tiene fijo y si no, pues que parezco que yo digo muchas cosas, pero luego aquí está la capitana general del Ejército de Tierra, ¿sabes? Si yo te dijera que hay 2 o 3 elementos de tu libro, que no te los voy a decir, te lo tienes que currar tú, que han sido un ejercicio de anticipación con elementos que están ocurriendo ahora, ¿qué dirías? Pues no sé si me acuerdo. Lo siento, te lo voy a decir.
No, ya. No, sí que es verdad que... no sé, yo escribí esta novela, pues bueno, más o menos hace un año, ¿no? Digamos, principios del año pasado, ¿no? Y por lo tanto, pues como, bueno, pues esta trama de espionaje también está relacionada con la política, con la geopolítica, con cosas que en el fondo están de actualidad, digamos, el recorrido de la novela, pues viene un poco, pues eso, desde los años 60 hasta la actualidad y parte del futuro cercano, ¿no? Y entonces, bueno, pues uno, pues claro, al tener que proyectar estas cosas en el futuro, pues ha intentado hacer un poco de política ficción, ¿no? Y entonces una de las cosas que se me ocurrió es que podía haber una tercera guerra mundial. ¿Y cómo podía empezar esta guerra mundial? Pues pensé que con la invasión de Ucrania por parte de Rusia, ¿no? Entonces, claro, estoy muy enfadado porque, primero, pues Putin ha machacado al pueblo ucraniano, cosa que es un auténtico desastre, pero también porque me ha spoileado la novela, ¿sabes? Y entonces esto, pues, lo llevo mal, ¿no? Y bueno, hay algunos conflictos más que también se citan en la novela, en esto sí. Tampoco digo cómo se acaba esto. ¿Por qué no eres millonario si lo podrías ser? ¿Cómo has dicho? ¿Que ¿Por qué no eres millonario si lo podrías ser perfectamente? ¿Millonario? Sí, perfectamente. ¿En sonrisas? No, en bolsa. Podrías especular si quisieras, si fueras una mente malvada. Pero lo podrías hacer perfectamente. O sea, cuando uno conoce tu proceso mental, entre la abstracción, la mnemotécnica y una serie de pautas que metes, te das cuenta que es como el artículo que escribí sobre ti, ¿no? O sea, yo me imagino al hombre del futuro con tu cerebro. Ya está, muchas gracias. Bueno, yo tengo un amigo que es rico, ¿vale? Digamos, vive en Andorra, se ha hecho rico con las criptomonedas, ¿verdad? Y toda su vida que hace esto, está intentando, digamos, ser rico, ¿no? Y digamos, pues una persona especuladora que ha montado negocios, etcétera, y haciendo trading, day trading en bolsa, etcétera. Pero él está obsesionado con eso y es un tío inteligente y lo ha conseguido. Es que a mí no me interesa. Por eso, o sea, yo, por ejemplo, he escrito este libro del pensamiento crítico. El pensamiento crítico se basa en la anticipación y es una cosa que siempre me ha interesado mucho. Pero la verdad es que a mí me gusta, pues eso, crear, hacer cosas, hacer proyectos, pero no soy un especulador, ¿no? Entonces, como no me atrae, pues eso no soy millonario. Pero bueno, soy pobre con dignidad. ¿Qué queréis preguntarle a Ray Busson? ¿Qué le formularíais ahora mismo? Convertiros en un cisne negro ahora. Yo quiero decir algo. Cuéntalo, por favor. Nada. Ya te lo comenté a ti. Sí. Justamente el proceso que llevaste después de un año para volver a reestructurar la novela, Sí. para mí es todo lo contrario, ¿no? Para mí, o sea, me hace ver el interés que tienes y la apertura mental, porque el problema que tienen muchos escritores es que se creen en el centro del universo y que lo que ellos hacen es perfecto, no hay que cambiar nada, el resto somos todos unos perturbados, que no entendemos su obra, tal, no sé qué, y sin embargo tú tienes la capacidad de escuchar, ¿no? Y decir, ostras, pues igual esto sí, pues voy a consultarlo con otra persona, voy a hacer tal. O sea, eso que para ti ha sido un proceso excesivamente largo, para mí, o sea, lo que me deja ver es tu compromiso con la literatura, con la buena literatura. No hacer algo, vomitarlo y publicarlo, sino, si el autor no respeta su propia obra, ¿cómo espera que el resto la respete? Eso es lo que yo quería decirte. Muchas gracias. Pero bueno, es un buen tema sobre el que decir unas palabras, ¿no? Porque, bueno, digamos que uno tiene también, podría yo tener, digamos, mis razones para, no sé, pues yo profesor de universidad, una serie de cosas que si te las crees mucho, ¿verdad? Pues dices, no, yo aquí soy una autoridad en el tema y tal. Pero no es mi mentalidad. De hecho, con el ensayo, por ejemplo, yo siempre a la editorial siempre le he dicho que estoy abierto a escuchar, a aprender o a desaprender cosas en las que a lo mejor sé mucho. ¿Por qué? Porque al final escribir para uno mismo, volcar tu contenido y que nadie te lea es súper fácil. Entonces, conectar con la gente, con lo que tú quieres decir, es muy difícil. Y
es un proceso de aprendizaje continuo, ¿no? Y entonces, eso es lo que hice con la novela, ¿no? Intentar ir con esa humildad y entonces escuchar. Es decir, qué es lo que la gente ve, cosas contradictorias, cosas que todos dicen lo mismo. Entonces dices, hombre, probablemente allí la estoy pifiando, ¿verdad? Pues quizás tengo que mejorar, ¿no? Y eso me parece que es muy importante, ¿no? Y todo el feedback que pueda conseguir, pues me sirve muchísimo, primero personalmente, ¿no? Para enriquecerme, pero también luego para hacer las cosas mejor, y al final lo que quieres no es que sea vender libros, lo que quieres es conectar con un público. Entonces, ¿no? Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero yo escribo básicamente para adelgazar, ¿no? Hay un escritor que sigo, que es Gómez Jurado, ¿no? Que lo ves ahora, ¿sabes? Con esta pinta, ¿no? Es el pelo corto, va sin gafas, con sus, digamos, estas camisetas de la Guerra de las Galaxias, no sé qué. Claro, tú ves un vídeo de hace 10 años o 15 años de él y es un tío gordo, feo, con gafas, mal vestido, parece que se ha escapado del seminario, un tío aburrido y tal, y dices, ¿pero qué ha pasado? Bueno, ha pasado que ha vendido 2,5 millones de copias o más. Entonces, pues bueno, claro, esto es lo que yo quiero hacer, porque entonces conseguiré, pues eso, tener mi personal trainer, mis pilates, todas estas cosas, ser guapo, quitarme las gafas. Entonces, estoy en ello, ¿no? Entonces, esa es mi gran motivación, ¿no? Pero bueno, bromas aparte, o sea, por ejemplo, este hombre, lo que sí ha hecho, en el fondo muchos escritores escriben casi la misma novela siempre. Y él ha escrito cosas muy similares, lo que pasa que ha ido aprendiendo. Entonces, uno le puede gustar o no puede gustar este escritor, pero lo que es verdad es que él ha aprendido a dirigirse a un público, sabe lo que quieren, ha hecho los personajes, lo está contando en la manera efectiva, ¿no? Solo que, bueno, le envidio mucho en el hecho de que él cuando quiere escribir se retira 2 meses a un monasterio, el tío fluye, nadie le molesta, y yo escribo en mi casa con mi perro detrás, que como me distraiga, ¿sabes? Me muerde el cogote y, claro, tengo un estrés. Pero bueno, la vida del escritor nunca ha sido fácil, ¿verdad? No, nunca ha sido fácil. Una sola palabra para tu novela. Solamente puedes utilizar una única palabra. Piénsalo. Si quieres estamos un minuto en silencio, ¿eh? Los silencios incómodos me gustan. Vamos a estar en silencio. ¿Sí? Ya está. Aletheia. Aletheia. Aletheia es verdad en griego y está relacionado con una concepción de la verdad que es por capas, ¿no? Que hay que desvelar porque la verdad está ahí debajo, ¿no? Yo diría que un poco una de las cosas, ¿no? que se intentan transmitir es que bueno, que hay que rascar un poco porque la verdad está más que ahí fuera, está ahí debajo. La espía que soñaba. ¿Los espías pueden soñar? Sí, en este caso el tema de soñar pues está muy relacionado con cosas que pasan, ¿no? Que se sueñan, que si son verdad o no son verdad, o son de este mundo o no son de este mundo, y que le pasan a una espía, ¿no? También decir que se llama La espía porque una de las protagonistas es la espía, pero aquí en el fondo hay 3 protagonistas, ¿no? Y el lector pues decidirá cuál es el más relevante para él, ¿no? Pero que casi están en el mismo plano, ¿no? ¿Te has peleado con alguno de tus personajes? ¿Estás peleado? O sea, ¿te cae mal? ¿Te desagrada? O sea, una vez terminada... No, en eso, bueno, digamos hay momentos donde, ¿no? Pues a lo mejor los aceptas mejor o no, pero es verdad esta cosa que dicen que hay que verlo para creerlo, ¿no? De que a veces los personajes hacen lo que les da la gana y realmente al final cuando los tienes trabajando, los tienes tan interiorizados, ellos mismos van respondiendo a las escenas, casi es como una manera automática, ¿no? Esto es así, ¿no?
Y entonces, bueno, es una relación, como tú dices, como si fueran personas, ¿no? A veces me caen gordo y dice, ¿cómo puede hacer esto este tío? Y tal, ¿no? Pero en el fondo, bueno, al final son tus criaturas y claro, tienes afecto. ¿Qué es lo peor de ti que has sacado esta novela? Lo peor de mí, no sé. Entrevista entre persona confrontada. Bueno, oye, yo creo que no sé cómo decirlo. Hombre, haces una revisión del pasado, ¿no? ¿Sabes? Es decir, con las novelas, aunque todos los autores, ¿no? Pues esto es ficción, pero bueno, siempre tienes una relación de una manera u otra con tu vida, ¿no? Y eso pues obliga, pues eso, a poner las cosas en claro, a desnudarte, etcétera. Entonces, bueno, eso también saca todo, ¿no? Es decir, toda la porquería, ¿no? Es que me cuesta, porque todos los que te conocemos, el halago, tu bondad, tu honorabilidad y una serie de cosas, entonces te llevo al otro extremo. Te llevo al otro extremo porque es el Ray Busson que no conocen tantas personas, ¿no? Solamente tus hijos, tu mujer, incluso a lo mejor ni siquiera 100% llegan a conocer. No, está claro. Entonces me interesa mucho esa parte de tu psique, o sea, quiero sacar petróleo. No te voy a exprimir, no te preocupes. De mi mala hostia. Cuéntame tu mala actitud hostia. de psicópata. No, hombre, está claro que todos tenemos pues una, digamos, imagen, no solo imagen, sino una manera de comportarnos, porque si no sería imposible relacionarte con gente, ¿no? Pero bueno, digamos, no es que en privado seas de otra manera. Yo creo que hay cosas en la vida que te enfrentan a cosas de ti mismo que no conoces y entonces ahí pues a veces salen cosas buenas o malas, lo cual no quiere decir nada, porque si tienes la voluntad pues un poco de irlas corrigiendo, ¿verdad? Pues yo creo que tiene su mérito, ¿no? Y digamos, aquí todos tenemos un lado oscuro que si no ha salido, puede salir en cualquier momento. Sé que dices que es ficción. ¿Garantiza 100% que no existe ningún elemento biográfico, consciente y inconscientemente, sobre tu persona en la espía que soñaba? Mira, hubo una cosa, voy a explicar esto, algo de cocina, del libro. O sea, yo escojo todos los nombres que escojo siempre en los personajes. Si alguien se ocupa de mirar qué significan, entenderán más cosas, ¿no? Porque todos están escogidos con un significado. Pero uno de los personajes, el personaje masculino de Roy, pues lo cogí porque tengo un pariente que se llama así y me dije, mira, este que le queda bien y todo esto. Pero en el fondo me traicionó el subconsciente porque alguien me lo dijo. Dice, pero este eres tú. Digo, ¿cómo va a ser yo? Hombre, pues se llama igual que tú, Roy es rey, ¿no? Y tú, digo, coño, la hemos cagado. Lo cambiaré en todo, pero al final dije, no, lo voy a dejar. Pero realmente no soy yo porque todos los personajes eres tú, de alguna manera. También hasta las mujeres, ¿no? Porque además están escritos en primera persona. Pero bueno, para no pasar de tu pregunta, ¿verdad? Puedes no responderla, ¿eh? O sea, no Hombre, ya he dicho que los autores cogemos fragmentos de realidad nuestros y de otras personas y de cosas leídas para componer todo, ¿no? A partir de ahí se estiran, se deforman, etcétera, ¿no? Se le da la vuelta y entonces son irreconocibles, pero sí que es verdad que hay cosas reales, ¿sí? De partida, digamos. Ahora mismo estamos en un casting, ¿vale? HBO, Amazon Prime, Netflix, Televisión Española, Hola. la BBC. Y queremos que La espía que soñaba se convierta en una serie televisiva. Tienes un minuto para decirle a HBO, Amazon Prime, Televisión Española, BBC, por qué tiene visos de ser una serie para la televisión. Bueno, sin duda, La espía que soñaba va a ser una serie de éxito por varias razones. La primera es porque está dirigido a un público muy amplio, es decir, personas que, bueno, digamos,
como yo, a lo mejor del baby boom, pero también personas de la generación Z incluso, ¿no? Es decir, que coge un marco, digamos, de target, digamos, muy diverso. Luego también que es una novela muy visual, que es muy fácil, hay muchas imágenes espectaculares, muy visuales, y luego la trama, pues es una trama, digamos, trepidante, pero original, que tiene cosas muy imaginativas, tiene cosas que nos suenan o que son de cosas reales, de hechos políticos que conocemos todos bastante bien, y por lo tanto, y con algún final pues bastante sorprendente, que yo creo que la pueden hacer muy atractiva, digamos, para hacerse una serie, ¿no? Y también hay otra cosa que recorre, vamos a decir, transversalmente en el libro, ¿no?, en la novela, que es un homenaje al libro. Es decir, bueno, digamos, un poco hay una línea argumental que también va y así empieza el libro, como un homenaje al libro, a los libros escritos, digamos, y entendiendo que los libros son textos y que todas estas cosas que pasan en el mundo, las cosas que se manejan a nivel geopolítico, parten de textos. Es decir, que los libros tienen que ver mucho, los textos, los discursos, en todo lo que pasa a nivel político, a nivel de cómo funciona el mundo, ¿no? Y todo eso yo creo que aquí, digamos, a nivel también visual, es una cosa que hasta puede convertirse en algo así como movimiento político, ¿no? Como aquello como en La Casa de Papel, ¿no? O sea, que es aquello de somos la resistencia, ¿no? Pues algo parecido. Firmamos. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a... Hay una pregunta ahí. Sí, vamos a pasar al público, me parece bien. Yo tengo una duda, Rais, ¿en qué momento viste, si es que no hubo, la historia como un todo? Es decir, ¿empezaste a escribir con una hoja de ruta o un mapa que tú ya sabías cuál iba a ser el recorrido? ¿O saliste aleatoria y fluyendo un poquito con la historia que ibas viendo por el camino y no la que tenías originalmente planteada en tu cabeza un día quizá paseando y como el que ve una iluminación, ¿no? Viste, esta es la historia que quiero contar? Esa es mi curiosidad. Pues sí, te voy a contestar porque esto ha sido una lección de aprendizaje. De hecho, tengo un post en mi blog que se llama el Making of de La espía que soñaba, donde explico algunas de estas cosas, ¿no? Y es verdad que tenía algún capítulo ya escrito de hacía años. Bueno, había siempre estado con la idea de escribir una novela y de diversas maneras y tal, pero bueno, al final pues escribí un capítulo, se quedó allí y lo continué de otra manera, ¿no? Pero fue, digamos, intentar, voy a hacer una cosa, un inicio así como muy espectacular y a partir de ahí pues he ido siguiendo en plan brújula. Ese fue la primera vez, no sabía ni a dónde iba, ni cuánto duraría, ni nada. Realmente ha sido casi todo el proceso, o sea, brújula total, de que no sabía lo que iba a ver en la página siguiente. Pero también te digo la verdad que lo que he aprendido es que, aunque ese sea más cómodo para mí que otros como Posteguillo, que tiene un esquema con todo súper detallado y tal, no lo volvería a hacer, ¿sabes? Es decir, creo que un arco argumental general, y, digamos, y con, ¿no?, una trama, eso creo que es importante tenerlo, y luego a lo mejor a nivel de escena pues ir improvisando un poco más, porque si no es difícil que sea un escrito, una trama original. Si realmente planificas todo, yo creo que al final escribes el viaje del héroe, que es, ¿no?, como algunos dicen, la única novela que hay, que son todo reversiones de lo mismo. Entonces, para hacer alguna innovación en este esquema, normalmente es cuando estás casi jugando con la aleatoriedad y buscando cómo salgo de esta o cómo hago que los personajes están todos muertos, ahora tienen que vivir, no sé, digamos, situaciones que retan al escritor. Yo, si no lo veo. Entonces, hay que tener un balance, yo creo, un poco planificar algo
y luego también improvisar en medio, ¿no? Creo que sería lo que... Bueno, de hecho estoy haciendo una segunda novela, que llevo, digamos, la versión 1.0 prácticamente hecha. Y, hombre, he intentado mejorar cosas, ¿no? Entonces sí que empecé ya con una trama argumental más definida y luego pues cachondeo en el medio. ¿Quién se atreve a preguntar? Os veo con ganas, pero estáis tímidos. Bueno, Venga, es que aún no han no bebido. tengáis miedo, no tengáis miedo, no os quedéis con dudas. Sí, comentabas que tu novela era transgénero porque tocaba varios palos. Si tuvieras que definir con un único género tu novela, ¿cuál escogerías? Bueno, yo diría que el thriller quizás es lo que mejor define. La trama general no deja de ser una trama de espías, ¿no? De alguna manera, espías y cuestión política. Yo diría que esa sí sería la cuestión general, ¿no? Pero ya que soy un personaje bastante libre y rebelde y creativo y todo esto, yo no, o sea, ni intento meterme en un molde, ni puedo mantenerme en un molde, ¿no? Entonces, de hecho, pues sin spoilear demasiado, a mitad de la novela hay un cambio muy gordo de perspectiva, ¿no? de lo que pasa, y esto no es posible si no estás muy suelto, digamos. Pero respeto totalmente la gente que hace cosas de género, cualquiera, me parece, novela romántica o lo que sea, me parece muy bien, digamos, hay gente que son buenos en eso y que saben incluso innovar. Lo mío pues no es eso, no es eso. Pero bueno, creo que hay espacio para ello, ¿no? Y creo que se necesita frescura, ¿no? Porque muchas novelas al final son demasiado parecidas, ¿no? Es decir, no quiero tampoco echarme fango encima, pero mucha gente conocida, muchos superventas y todo esto, al final hacen lo mismo que los americanos, pero en el País Vasco, en Navarra, no sé qué, y dices, bueno, lo respeto, pero no es lo que hago yo, no me interesa. Pues, ¿quieres preguntar? Sí, una curiosidad, que no me quiero ir sin ella, y es que siempre tenemos la imagen de los espías como alguien muy de terreno, que tiene que ser muy realista, y el título me choca bastante, La espía que soñaba. ¿Puedes explicar un poco de qué viene o es spoiler también? No, más o menos, un poquito sí, pero hay dos cosas. Primero, que él ha dado vueltas en círculo ahí intentando disparar, lo cual lo ha hecho muy bien. La pregunta sería, ¿qué es un espía? Porque claro, la gente ya no digo James Bond, pero la gente se imagina un tío pues en nómina y no sé qué y tal. Bueno. Este es un mundo donde las cosas no son claras. Tú te puedes encontrar un tío que roba bancos y que no está en nómina de nadie, y sin embargo, porque está trabajando para un objetivo, es de alguna manera está trabajando para los servicios secretos y por lo tanto es un espía. Es decir, puedes encontrar una serie de peculiaridades y cosas raras y en cualquier sitio y con cualquier bando, seas de quien seas. Entonces, esto ya definir un espía es extremadamente difícil, ¿no? Y es una de las cosas que en la novela se exploran, ¿no? Diciendo, hostia, qué cosas más raras, ¿no? La otra es decir, si sueñan o no sueñan los espías. Bueno, es verdad que esto está completamente relacionado con un evento especial, digamos, en la novela, porque hay una dimensión, un género, digamos, más, vamos a decir, de misterio, ¿no? Es lo que decía antes de mi cosmología, ¿no? Pues el submundo digamos, del poder y de estas cosas que pasan, el mundo de la gente ordinaria, y el mundo, vamos a decir, de los fantasmas o de estas cosas inexplicables, etc. Entonces, pues la protagonista está relacionada con los dos mundos, o los tres mundos. Gracias. Dispara. Sí. ¿Cómo haces con el aspecto físico, la descripción física de los personajes? Que es un tema interesante. Muy bien. Y que no se te mezcle una rubia que antes era rubia, ahora no. Cuéntame esa experiencia, por favor. Muy bien. Bueno, amigo también escritor, hoy hemos sabido que escribe novela negra, etc. Pues es una buena pregunta, ¿no? Yo utilizo mi método,
Es decir, supongo que cada uno tiene el suyo y de hecho es una de las cosas que también voy a publicar en algún momento porque me gusta pues intentar comunicarme con los lectores y tal. Pues yo cuando defino los personajes siempre me baso en alguien conocido. Es decir, yo tengo una idea, no digo a nivel de carácter o personalidad, pero como mínimo físicamente. Entonces, de personas o históricas o actores o cosas así que son, digamos, muy fácilmente reconocibles y entonces los utilizo para las descripciones, para estas cosas, sí. Me baso en cosas reales, ¿no? Y esto lo explicaré, es decir, que podréis ver algunos de cómo los veo yo. Es decir, uno primero que se los imagine como quiera, ¿no? Pero sí que los tengo todos bastante, digamos, definidos, ¿no? Pues si no hay más preguntas, lo que os pido por favor que le deis un fuerte aplauso a Ray Busson. Bueno, muchísimas gracias por venir y poder escuchar, digamos, estos comentarios y sobre todo Omar siempre fantástico en todos los sentidos. Os recomiendo que sigáis de Julia y de Omar la carrera artística que tienen, que es espectacular. Pues nada, Grande. hasta, si queréis... Apañado ese, más bueno.